Muchas gracias por invitarme a estar, muchas gracias por invitarme a dar un saludo y muchas gracias por invitarme a que por fin nos veamos, nos juntemos y nos toquemos. Ha sido un año y medio difícil de reuniones por Zoom, ha sido un año en el que echábamos de menos el tipo de lazos y el tipo de calor que se establecen en comunidad cuando te juntas y cuando te ves. Nos hemos prometido muchas veces en muchos Zooms, que los Zooms siempre son tristes, que nos íbamos a ver y que nos íbamos a encontrar, y para mí es pues un motivo de alegría encontrarme con compañeras y con compañeros, con algunas desde siempre, con algunas compañeras y compañeros desde los primeros días, con otros nuevos que nos encontramos ahora y con compañeros venidos de las 8 provincias de Andalucía, en un salón, en un auditorio repleto de gente con ganas de construir y con ganas de hacer y de sembrar futuro. Muchas gracias a los representantes de las organizaciones que hoy nos acompañan, muchas gracias a la Secretaria General de Comisiones Obreras de Andalucía, muchas gracias a la Secretaria Ejecutiva de UGT de Andalucía, al representante de la Marea Blanca, a los representantes de la Asociación Redes y de la Fundación Sabia, a los compañeros de Andalucía por Sí y de Iniciativa del Pueblo Andaluz y de Verdes Eco de Andalucía. Muchas gracias a la dirección andaluza por el trabajo hecho hasta aquí, en primer lugar por su coordinadora, pero también de todas y de cada uno de los miembros, y bienvenidos y enhorabuena y toda la suerte y los aciertos a las compañeras que os incorporáis ahora a la dirección. Y muchas gracias en primer lugar, y todo el saludo fraternal y el abrazo a la militancia, porque habéis asumido un reto que no siempre era sencillo, y además lo quiero decir porque estamos en un momento en el que no está de moda el compromiso. Estamos en un momento en el que no está de moda el compromiso político, en el que no está de moda la entrega, en el que no está de moda el sacrificio por los otros, en el que parece que lo que está de moda y lo que parece que va con los tiempos es ir cada uno a lo suyo, invertir cada uno solo en su propia figura, en sí mismo o en sí misma, y apostar exclusivamente porque le vaya bien a uno. Bien, quienes estamos aquí hoy, no solo, con mucha más gente, pero quienes estamos aquí hoy compartimos fundamentalmente una manera de estar en el mundo, que es que somos perfectamente conscientes de que solo nos va mejor como individuos, si nos va mejor como comunidad, si nos va mejor como sociedad, y eso pasa por un profundo amor al vecino, por un profundo amor al prójimo y por un profundo compromiso con avanzar como sociedad, no pisando a los otros, no dejando tirado a los otros, sino fortaleciendo comunidad, fortaleciendo lazos, sabiendo que somos más fuertes cuando miramos al futuro juntos. Y es un orgullo compartir esos valores, compartir ese amor por nuestros semejantes y compartir esa voluntad de reconstruir sociedad, de reconstruir futuro y de hacernos pueblo. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Mirad, lo decía Esperanza y creo que es de rigor recordarlo. En la vida, como en la política, pero en todos los aspectos de la vida, de quien primero te tienes que fiar es de quien se apunta en las duras. Está muy bien que haya gente que se apunte luego en las maduras, pero de quien primero te tienes que fiar, de quien a quien tienes que tener siempre al lado, quien tienes que saber que es de los tuyos, que es confiable, que es buena gente, es quien se apunta en las duras, es quien se apunta en las difíciles. Y nosotros hace 2 años echamos a andar un proyecto de alcance nacional para todo el país, en condiciones no sencillas, pero entendimos que era un imperativo dar un paso adelante. Y hubo quien se apuntó sin dudar. Hubo gente que dijo, mira, yo no sé qué tal irá, pero esto es lo correcto y esto es lo justo. Y hubo gente que levantó una campaña hecha con pocos recursos, hecha con dificultades, hecha con ganas, hecha con mucha entrega, hecha con sacrificio, y que sembró una semilla. Y dijimos que nosotros no estábamos haciendo una campaña para colocar un escaño más o un escaño menos en el Congreso de los Diputados, que estábamos sembrando futuro para que hubiera una fuerza verde, una fuerza federal, una fuerza de justicia social y de radicalidad democrática. La gente que se apuntó a esa campaña es hoy la gente que con más orgullo puede decir que siempre estuvo y que por tanto sembró la semilla de lo que hoy vamos siendo. Si hoy es una organización, Más País Andalucía, que está presente en todas las provincias andaluzas, que tiene la capacidad de entenderse con fuerzas hermanas, que tiene la capacidad de poner encima de la mesa asuntos de futuro, de no estarse preocupando por la discusión de los partidos políticos, sino estarse preocupando por la vida cotidiana de las familias trabajadoras andaluzas. Si hoy somos eso, es gracias a la gente que en el momento difícil dio un paso adelante y dijo, yo estoy aquí, conmigo podéis contar, y algunas de esas caras son caras con las que yo me llevo encontrando muchos años, y os quiero dar las eternas gracias y nos quiero desear que nos tengamos muchas más así, en las que nos encontremos, en las que hagamos camino al andar, porque lo quiero decir y esto nos estila. Tenemos razón. Tenemos razón.
El futuro solo pasa por reconstruir la sociedad, reconstruir el contrato social y aunar a quienes tienen miedo por el fin del planeta con quienes tienen miedo por llegar a fin de mes. Aunar a quienes quieren justicia climática con quienes quieren justicia social, aunar a quienes quieren defender la tierra con quienes quieren defender el territorio y los derechos de quienes viven en ellas. Así que muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por haber hecho este camino hasta aquí. Cuando empezamos a hacerlo, hubo gente que nos preguntaba que qué sentido tenía. Y yo creo que toda esa gente hoy sabe que si nosotros no estuviéramos en el Congreso de los Diputados, hoy en España no se habría abierto un debate sobre la salud mental como un derecho universal para todos y todas. Y yo creo que hay mucha gente que sabe que si nosotros no estuviéramos, hoy no se habría abierto un derecho a una discusión a la ofensiva, no a la defensiva, sobre que si la tecnología hoy resuelve más trabajo, ese tiempo liberado tiene que ser un tiempo liberado para las familias, para la innovación, para la conciliación y para el planeta, y no un tiempo para la precariedad. Y no se habría abierto un debate sobre las 32 horas en nuestro país. No se habría abierto un debate sobre la regularización de lo que ya es de facto, lo que ya sucede en la calle con el cannabis, pero que nosotros podemos regularizar para generar más empleo, para proteger la salud, para hacer campañas de formación y de educación y para financiar servicios públicos. Creo que ya hay mucha gente hoy que sabe para qué sirve que nosotros estemos en el Congreso de los Diputados. Sirve, en primer lugar, para que haya una fuerza política que no se mete en las discusiones de los partidos, sino que atiende siempre, con extrema fidelidad a nuestro pueblo, a las cuestiones cotidianas, a las cuestiones de la vida cotidiana, a las cuestiones que parecen cuestiones pequeñas y que al final son las cuestiones decisivas para todo el mundo en nuestro país, para saber si puedes tener una vida un poco más desahogada, para saber si tienes una vida un poco más tranquila, si estás tranquilo cuando te vas a la cama a dormir o si por el contrario la vida se ha convertido en una carrera de obstáculos, de ansiedad, de preocupaciones, de incertidumbre. Creo que hay mucha gente que lo sabe y creo que eso tiene que ser también un motivo de orgullo y un motivo de buen trabajo. Quiero destacar una cosa que no siempre se dice. Quienes estamos por Más País Seco en el Congreso de los Diputados hemos asumido desde el principio que representamos a mucha gente que no consiguió colocar un escaño en el Congreso de los Diputados, pero que tiene reivindicaciones específicas del territorio, de las comarcas, de las provincias que llegan al Congreso de los Diputados. Y nosotros hemos asumido como propio un trabajo ímprobo, que hacen muchas compañeras y compañeros, y lo quiero poner en valor porque se ha hecho desde hace tiempo desde Andalucía, que es llevar reivindicaciones específicamente andaluzas al Congreso de los Diputados. Yo soy diputado porque me eligió la circunscripción de Madrid, pero he registrado muchas iniciativas concretas para los intereses, las necesidades y las demandas de los andaluces y de las andaluzas. Y eso no es una cosa que haya hecho yo. Es una cosa que he hecho gracias a que hay todo un trabajo detrás, un trabajo cotidiano, un trabajo que normalmente no se ve, para llevar enmiendas, para presentar propuestas, para registrar iniciativas, para que llevemos la voz de mucha gente que si no estaría sin voz en el Congreso de los Diputados. Mirad, estamos viviendo un momento en España de incremento de la incertidumbre. Un momento, y hay que decirlo, y creo que en esto hay que abordar la cuestión de frente, un momento de aumento del miedo y de la inseguridad, porque el futuro se ha hecho muy inseguro. Ayer lo decíamos en una presentación de un libro, decíamos que cualquiera que esta tarde entre en alguna plataforma de entretenimiento de estas de contenido visual, de series o de películas, no va a poder encontrar una sola serie o una sola película actual que represente el futuro como un momento prometedor, como un horizonte tranquilo, seguro. Todo lo que os vais a encontrar van a ser representaciones, series o películas en las cuales el futuro es peor. Es más duro, es más inseguro, es más una lucha entre desiguales, es más un escenario de escasez de recursos naturales, es un escenario de combate contra la tierra y entre nosotros mismos. Todas nuestras representaciones del futuro son representaciones pesimistas, asustadas. Y eso dice mucho sobre el momento en el que estamos. El COVID, la pandemia, nos ha demostrado frágiles. Ha demostrado que nuestros cuerpos son frágiles, que nuestros cuerpos pueden enfermar y pueden morir, y hemos perdido a mucha gente muy querida en esta pandemia. Ha demostrado que nuestras sociedades son frágiles y pueden colapsar, y además ha demostrado que nuestras sociedades cuidan muy poco y muy mal a quienes son esenciales y a quienes nos cuidan todos los días. La pandemia ha puesto de relieve la inmensa contradicción entre que cuando estábamos peor y necesitábamos a los trabajadores esenciales, esas trabajadoras y esos trabajadores eran los que trabajaban a menudo en peores condiciones, con más precariedad, con peores salarios, y ha mostrado la situación tremendamente absurda de una sociedad que no cuida de quienes le cuidan. Y ha mostrado también nuestra fragilidad en el planeta. Ha mostrado que el planeta es finito, ha mostrado que los recursos se acaban
y ha mostrado que si no cuidamos la Tierra, la que está en riesgo no es la Tierra, la Tierra seguirá, lo que está en riesgo es nuestra vida en este planeta. Así que ha llenado nuestro presente de incertidumbre, de no saber qué va a ser de nosotros, de no saber qué nos va a deparar el futuro. Y frente a esa incertidumbre hay solo dos propuestas para el futuro. Y no estoy hablando de dos propuestas electorales, estoy hablando de algo mucho más importante. Dos propuestas de horizonte, dos propuestas de época, de qué va a ser de nosotros. Existe la propuesta de los reaccionarios y existe nuestra propuesta. La propuesta de los reaccionarios ante un momento de incremento del miedo básicamente dice que lo que hay que hacer es luchar entre nosotros por unos recursos cada vez más escasos y que además hay que apretar a quien peor está y que hay que pisar al de al lado para que a nosotros nos vaya un poquito mejor. Básicamente lo que proponen es una guerra del todos contra todos y en todo caso a quien le va mal sugerirle que siempre hay alguien más débil a quien se puede pisar, que siempre hay alguien que está en peores condiciones a quien se puede pisar. Esa guerra del todos contra todos, esa división entre trabajadores, esa división entre los pueblos, esa guerra entre gente sencilla es una guerra de la que solo salen ganando los millonarios. Es la propuesta despiadada de los señoritos para generalizar la crueldad. Y además es una guerra que no se puede ganar. No es luchando entre nosotros ni luchando contra el planeta como podemos salir adelante. Solo hay futuro si el futuro es de reconstrucción del contrato social, si el futuro es de restablecer la igualdad de oportunidades. Han salido estos días estudios que han descubierto el Mediterráneo, que dicen que es que en España, de facto, la meritocracia no existe. Es decir, que vivimos en un país en el que lo que seas tú, lo que sea de tu futuro, va a estar más marcado por el código postal donde hayas nacido, por quiénes sean tus padres, que por tu esfuerzo, que por tu talento, que por tu esfuerzo o que por quién te ayuda. Eso en la práctica lo que supone es que se ha roto el contrato social, que era esa norma no escrita que nos permitía vivir juntos, porque sabíamos que por encima de donde te hubiera tocado nacer en suerte, habíamos construido unas normas mínimas para vivir en sociedad, para que a todo el mundo pudiera vivir dignamente. Es el contrato básicamente por el cual nuestros padres y madres lucharon mucho, no consiguieron todo lo que querían, pero dijeron, bueno, por lo menos le voy a dejar un país a mis hijas y a mis hijos en el que puedan salir adelante con menos privaciones, con menos dificultades, con menos ansiedades, con menos tropiezos de los que yo me he encontrado en la vida. Y hoy ese contrato está roto. Y no se ha roto porque haya polarización entre partidos. Lo importante no es la discusión entre partidos. Se ha roto, y hay que decirlo claramente, porque los de arriba no respetan las normas. Se ha roto porque los privilegiados y porque los señoritos han hecho trizas las normas. Se niegan a pagar impuestos aquí, se niegan a que las normas que van con todos rijan para ellos, se niegan a respetar el derecho del trabajo en las empresas, se niegan a respetar el derecho medioambiental y quieren volver otra vez al modelo del pelotazo y al modelo de la destrucción del territorio. Y somos nosotros quienes tenemos que restablecer las normas y quienes tenemos que poner orden. No es verdad que las instituciones sean de los de arriba. Las instituciones son el bien más preciado de la gente trabajadora, quienes no pueden dejar a sus hijos muchos pisos, quienes no pueden dejar a sus hijos cuentas millonarias, quienes no pueden dejar a sus hijos apellidos compuestos, les dejan leyes, les dejan derechos, les dejan instituciones. Por eso los señoritos, por eso los privilegiados quieren triturar las instituciones y por eso somos nosotros quienes tenemos que devolver el derecho, quienes tenemos que devolver la ley del más débil frente a la ley del más fuerte, quienes tenemos que devolver el contrato social entre iguales, la libertad de los igualmente libres y quienes tenemos que devolver un contrato con el planeta para proteger la tierra que nos acoge. Es la única propuesta de futuro frente a la propuesta de los reaccionarios de la guerra de todos contra todos, del sálvese quien pueda. Y la aportamos nosotras y nosotros. La aportamos quienes decimos que transición ecológica y justicia social tienen que ir de la mano y que la transición ecológica la tienen que pagar los ricos. La aportamos quienes decimos que no hay salvación social si no hay planeta y que no hay planeta si no hay un restablecimiento del contrato social y una recuperación de la soberanía popular y democrática para un modelo de desarrollo y para un modelo económico que esté al servicio de las necesidades de las personas y de las necesidades del planeta y no de un modelo depredador que lucha ya contra sí mismo y lucha contra unos límites biofísicos del planeta que no puede superar. Esta propuesta la tenemos que llevar a todos los rincones. Y cuando haya gente que nos diga que qué pensamos de las posibilidades de las elecciones, le tenemos que decir que nosotros lo que estamos sembrando es un proyecto de futuro. Lo quiero decir en primer lugar en clave nacional y después lo digo en clave andaluza. En clave nacional, solo el señor Pablo Casado tiene interés en hablar de elecciones cuando queda la mitad de la legislatura por delante. Al Gobierno nacional le decimos que cumpla con sus obligaciones y que haga sus deberes. Lo peor que le puede pasar a un gobierno progresista es decepcionar a su propia gente, es decepcionar a quien ha puesto esperanzas en ellos. La tarea de un gobierno progresista no es estar especulando, no es estar mirando encuestas, es equilibrar la balanza. En España, la balanza entre oligarquía y democracia se ha descompensado desde hace mucho tiempo. Así que unos pocos imponen sistemáticamente su ley y están acostumbrados a salirse siempre con la suya.
y la vida para la mayor parte de la gente trabajadora en España se ha hecho más insegura. El Gobierno de España tiene que atender a las cuentas que de verdad importan a los españoles. Tiene que atender a la subida de la luz y no le tiene que temblar el pulso con las eléctricas. Y si el Gobierno es valiente frente a las eléctricas y frente al oligopolio eléctrico, ya le hemos dicho que va a contar con nosotros para cambiar el modelo energético, para ajustar la factura de la luz y para acabar con los beneficios desorbitados de las empresas eléctricas y garantizar que las familias tienen el acceso a la energía que merecen y que necesitan. El Gobierno tiene que intervenir el mercado del alquiler, porque la vivienda tiene que volver a ser un derecho y lo tiene que hacer sin que le tiemble el pulso. Y el Gobierno tiene que revertir la reforma laboral del Partido Popular para que vuelva el derecho a tener derecho a los centros de trabajo, para que vuelva el derecho a la negociación colectiva, para que vuelvan los convenios colectivos y para sacar el miedo de los centros de trabajo y sustituirlo por el derecho a sindicarse, por el derecho a negociar y, por tanto, por el derecho a que los salarios suban y a que la demanda en nuestro país crezca. El Gobierno tiene que hacer sus tareas y nosotros somos una fuerza que cuando el Gobierno ha hecho sus tareas le hemos acompañado. Somos una fuerza que le acompañamos cuando hizo lo que tenía que hacer durante la pandemia. Somos una fuerza que le ha acompañado cuando se ha atrevido. Y somos una fuerza que le ha señalado el camino correcto cuando se ha equivocado, cuando titubeaba, cuando se metía en discusiones internas, cuando se apartaba de las necesidades concretas y cotidianas de las familias españolas, de los trabajadores, de nuestro pueblo. Y es desde esa posición, que ha sido leal cuando ha hecho falta, pero que le ha señalado las tareas cuando no las hacía, desde la que le decimos que tiene que aprovechar el tiempo. Para que en España sea posible un proyecto progresista y democrático, la gente tiene que ver un ciclo virtuoso. Tiene que ver un ciclo virtuoso por el cual la conquista de derechos hoy da ánimos, da confianza, genera una ofensiva moral para ir por más derechos. Hoy vivimos una situación contradictoria en la que hay un gobierno de centro-izquierda, pero quienes están a la ofensiva, quienes están envalentonados, quienes están embravecidos, quienes quieren liderar la discusión política son los reaccionarios, haciéndonos discutir derechos consolidados hace 20, hace 30 o hace 40 años. Desde Más País lo tenemos clarísimo. A la ofensiva de los reaccionarios no se responde a la defensiva. No se responde diciendo que viene el coco, que viene la derecha. Se responde transformando la vida cotidiana y demostrándole a la gente que cuando estamos en las instituciones las cosas se pueden transformar para hacer más fuertes a los débiles. Porque eso es básicamente nuestra propuesta política. Hay algunos que ya son fuertes por apellidos, por herencias o por dinero. La gente sencilla, los pueblos, solo son fuertes cuando se juntan, cuando construyen comunidad. La fuerza de los débiles se tiene que demostrar en cambios concretos en la vida cotidiana. Y esa es la mejor pedagogía. No el miedo a que vienen los otros, no el miedo a que los otros son peores. La demostración de que nosotros portamos, anunciamos ya un futuro de igualdad, de libertad, de fraternidad, de derechos y de tranquilidad. Y esa es la pedagogía que hay que hacer. Porque no es verdad que cuanto peor mejor. No es verdad que cuanto más asuste el adversario, más se mantienen prietas las filas. Es verdad lo contrario. Es verdad que cuando se conquistan derechos, la gente entiende que si se avanza en una cosa, se puede avanzar en otra. Es verdad que la pedagogía de avanzar en un punto permite avanzar en otros. Es verdad que la ofensiva moral se construye, se levanta cuando somos capaces de ir dando pasos. Así que nosotros queremos hacer un llamado al conjunto de las fuerzas progresistas. Hay que salir de la defensiva. Hay que salir de explicar lo malos que son los otros. El miedo es menos poderoso que la ilusión. El miedo es menos poderoso que la fraternidad y es menos poderoso que la ambición colectiva por conquistar más derechos. Le pedimos al Gobierno que lidere esa ambición colectiva, que lidere una contraofensiva, porque a los reaccionarios no se les para con llamadas a no polarizar, a los reaccionarios no se les para con peleitas de partido, ni se les para llamando a votar contra la derecha. Se les para demostrando en la práctica a nuestro pueblo que podemos ir por más, que podemos inaugurar un futuro en el que no nos peleemos contra el débil, sino que equilibremos la balanza frente al fuerte. Y para eso el Gobierno tiene que estar firme, tiene que abandonar los cálculos electorales, tiene que abandonar las especulaciones y tiene que dedicarse a transformar la vida cotidiana para que un círculo virtuoso de transformaciones, de justicia social, de profundización democrática y de transición ecológica sean posibles. Y en Andalucía hay un Gobierno que apuesta por seguir en el bucle, que apuesta por seguir con la devaluación interna, convirtiendo a Andalucía en una colonia turística de trabajo barato, de especulación inmobiliaria y de destrucción del territorio, y eso lo hace porque no se cree las potencialidades de esta tierra, porque no se cree las potencialidades de una industrialización verde, porque no se cree las potencialidades de atracción y retención de talento y de trabajadores cualificados en esta tierra, porque no se cree las potencialidades de ser una tierra puntera en energías limpias, en movilidad eléctrica, en industrialización verde, en rehabilitación energética, porque no se cree las potencialidades que tiene Andalucía. Y frente a un Gobierno que de nuevo le hace regalos a los ricos
y estrangula los servicios públicos, que vuelve a destruir el territorio, que quiere los fondos europeos para volver a hacer los pelotazos de toda la vida, os tengo que decir que yo no entiendo que el Partido Socialista le quiera regalar los presupuestos. Yo no entiendo a alguien que se llama oposición y que no se opone. Yo no entiendo a alguien que quiere acompañar a ver si le dan las gracias. Porque la derecha, cuando le acompañas, nunca te da las gracias, te da la patada después. No entiendo que haya una oposición que no se opone. Y por eso nos reafirma en que es necesario y que es imprescindible construir una fuerza política de alternativa social y de alternativa verde. Y esa fuerza política no se construye con cálculos, no se construye con especulaciones, ni se construye con discusiones entre dirigentes. Se construye con formación de cuadros en el territorio, se construye echando raíces en todas las provincias y en todas las comarcas de Andalucía, se construye portando ideas de futuro, de justicia social y de transición ecológica, se construye con las ganas, con el empeño y con el entusiasmo de quienes queremos un futuro diferente, de quienes ante el futuro de barbarie queremos un futuro de reconstruir el contrato social, de reconstruir la comunidad, de reivindicar el papel del Estado como un Estado emprendedor, como un Estado protector y como un Estado que tiene una estrategia industrial, verde, de futuro y de desarrollo económico, y de quienes queremos un futuro en el que nadie sea más que nadie y en el que todos seamos igualmente libres. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Viva Más País Andalucía, viva Andalucía. Adelante, vamos a ser capaces de portar el cambio, vamos a ser capaces de representar las ideas del futuro. Os tengo que decir que para mí es un orgullo que me hayáis invitado, que para mí es un orgullo ver la organización crecer, ver la organización echando raíces. Eso es señal de que las cosas se están haciendo muy bien. Espero que nos veamos muchas más veces, espero que nos veamos haciendo las cosas muy bien como las estáis haciendo. Gracias por invitarme, gracias por el trabajo, aquí estoy para lo que haga falta. Muchísimas gracias.